Recurso de reposición presentado por Arlé Paola Cordero contra acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de abril de 2013 en relación con el expediente sancionador por la actividad denominada Chiringuito El Cabezo en el Médano. Damos lectura al dictamen. La Comisión Informativa de Obras, en sesión celebrada el 18 de julio de 2013, emitió el siguiente dictamen respecto al punto segundo del orden del día, recurso de reposición presentado por doña Arlé Paola contra acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de abril de 2013 en relación al expediente sancionador por la actividad del denominado Chiringuito El Cabezo en el Médano. En este caso, al leer el dictamen, en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos, voy a emitir los datos personales de domicilio, DNI, etcétera, de la persona interesada. La Comisión propone al Pleno que acuerde, primero, estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por doña Arlé Paola, siguen datos personales, contra el acuerdo de 26 de abril de 2013 de la Junta de Gobierno local, porque se resuelve expediente sancionador y se impone una sanción por importe de 15.001 euros por el ejercicio de una actividad sin título habilitante para ello denominada Chiringuito El Cabezo, ubicado en la playa del Cabezo, en el barrio del Médano. Y segundo, declarar la caducidad del archivo del expediente contra doña Arlé Paola por infracción del artículo 63.1 de la Ley 7/2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos. Dejar sin efecto la sanción impuesta por importe de 15.001 euros. Bueno, ya ha sido debatido en comisión. ¿Mantienen el voto de comisión? ¿Quieren hacer alguna intervención en este momento? Sí, don José Domingo. Sí, en mi caso yo no estaba en esta comisión y sí que este expediente nos plantea varias dudas, don Jaime, sobre todo teniendo en cuenta el resultado final. O una de dos, o se equivocaba la administración o se equivocaba la afectada. Lo que no puede ser es que se le haya impuesto una sanción de 15.000 euros por parte de este ayuntamiento y hayan dejado transcurrir el expediente. 6 meses, ¿no? Lo han dejado transcurrir y no se ha tomado la decisión de que si lo tiene que pagar o al final se desestima ese expediente. Simplemente lo que han hecho es dejar pasar el expediente. Y esto lo que implica es que muchos afectados por otros expedientes pueden venir a este ayuntamiento y decirle, mire, es que ustedes lo han hecho ya, que no nos impongan la sanción, déjelo transcurrir con el paso del tiempo, no hagan nada, no muevan ningún papel, porque nosotros tenemos los mismos derechos que el resto de vecinos. Entonces, una de dos, o se equivocaba la administración al imponer esta sanción, que por lo que se ve han seguido los trámites, o la afectada tenía razón y había presentado en tiempo y forma, como también lo demuestra aquí, estos documentos, en el que tenía razón para montar este establecimiento o este kiosco. Entonces, ¿por qué la administración ha decidido tomar? Porque usted le había llegado a la alcaldía y en el que podía haberlo decidido, en el haberlo paralizado y no haberlo dejado caducar. Con fecha 26 de diciembre de 2012 le llegó usted y desestimó el recurso de reposición, don Jaime, presentado por la afectada. Lo desestimó. Y podría decir desde el principio cómo ha ido todo este procedimiento, pero yo creo que no es necesario. Los que estamos aquí lo conocemos, tampoco tenemos que dar información porque este pleno lo retransmiten las televisiones, ¿no?, de este municipio y no vamos a nombrar afectados, pero sí que nos llama poderosamente la atención. Es decir, lo que usted no puede hacer como ayuntamiento es dejar pasar un expediente sancionador. Nos parece lo más correcto, por lo que le decía. O es para todos igual la ley, o al final es que el ayuntamiento desde el principio tuvo con esta señora pues un trato no normal y en el que se le iba por ella, o es todo lo contrario. Entonces, ¿de qué estamos hablando, don Jaime? Es que son 15.000 euros. La sanción fue superior a lo que se debería haber puesto. Después se han arrepentido. Sí, me gustaría que me diera respuesta. ¿Alguien más tiene algo que manifestar con respecto a este expediente? ¿Por qué se suprime, por qué se anula la sanción? No, es que tanto José Domingo, efectivamente, no, la sanción no se anula. Bueno, de todas maneras, si el portavoz... No, es que estoy oyendo porque he estado examinando el expediente. Yo no soy miembro de la Junta de Gobierno local, pero he estado viendo la documentación y creo que se están confundiendo algunos términos. Vamos a ver. Lo que yo veo en el expediente es que se ha producido, todos los expedientes sancionadores tienen un plazo máximo de resolución, salvo que una ley especial establezca un plazo distinto de caducidad. El plazo máximo son 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un procedimiento sancionador
por la complejidad del expediente, porque se presentan alegaciones y hay que practicar pruebas. Es decir, por lo que se produzca dentro del expediente, que aquí está detallado. Yo he estado viendo punto por punto lo que el jurista que resuelve establece. Excede desde el momento de la incoación del expediente hasta la notificación de la resolución, aunque sea en un día, el plazo de los 6 meses, la parte tiene derecho a solicitar la caducidad del mismo. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Cuando usted hace referencia, porque he estado viendo el expediente, a una resolución del señor alcalde de diciembre, se refiere a la resolución de un recurso de reposición sobre unas medidas cautelares que se adoptaron previas a la incoación del expediente. Es decir, no tiene nada que ver con esta cuestión del plazo que aquí se está hablando. Es una cuestión distinta. Es decir, una cosa es el procedimiento de medidas cautelares y otra cuestión distinta es el procedimiento sancionador en sí. Entonces, lo que se concluye del expediente es que, por lo que he visto aquí, fundamentalmente hubo un requerimiento de costas, que no me acuerdo ahora en qué fecha fue, o un documento que llegó de costas, pues no sé, a ver, de marzo de 2013, que es el que como al llegar ese documento en medio del expediente hay que solicitar nuevos informes a las áreas correspondientes, es por lo que se retrasa el expediente. Es decir, porque aparece un documento de costas en medio del expediente, donde entiendo yo que en su momento hubo dudas efectivamente sobre el fondo del asunto, y entonces se requieren esos informes. Al retrasarse el procedimiento porque se requieren esos informes es por lo que al final se produce el transcurso de los 6 meses. Digo por lo que se deduce del íter que aparece en la propia resolución. Vamos, esto, don José Domingo a lo mejor le parece una cosa extraordinaria porque a lo mejor no está familiarizado con el mundo jurídico, pero esto en ocasiones ocurre. Es decir, no es un asunto excepcional, sino que yo he visto más expedientes, no aquí, en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo, en otros ayuntamientos, donde, incluso, bueno, pues en otras administraciones del Estado, donde por la complejidad del asunto se produce el transcurso ese, el plazo de los 6 meses, y entonces, claro, si se notifica esa resolución después de ese plazo, tiene de derecho el interesado a decir, oiga, ha pasado ese plazo, por lo tanto, no procede la sanción, que es lo que ha pasado en este caso por lo que yo estoy viendo, porque la resolución se dicta y se notifica, pero ya se produce fuera del plazo que corresponde. Entonces yo entiendo que, bueno, que insisto, no veo una cuestión demasiado extraña, sino es una cuestión de carácter formal, y al final la resolución se produce por una cuestión de carácter formal. Vamos, no sé si he arrojado luz sobre el tema, sí, o más oscuridad. Yo creo que que don Nicolás, a las preguntas tanto de don Antonio Mar, ha respondido de manera clara y nítida. Es decir, el expediente, saben ustedes que el cambio de criterio de la propia Costa que hace la concesión, y después en un momento determinado dice que si está en dominio público o no. Todo este expediente hace que se vuelva a retomar el asunto, y al final lo que ocurre es que, en definitiva, se declara la caducidad y se archiva el expediente y se estiman las alegaciones de la interesada, porque en el procedimiento sancionador y no en otro, don José Domingo, efectivamente transcurrió por pocos días el plazo de notificación. Es decir, esa es la cuestión, no que esté ahora durmiendo no sé cuánto, que haya habido resoluciones contradictorias. Es más sencillo que todo eso. De todas formas, señor alcalde, si me permite, de alguna forma también se han mezclado dos cuestiones distintas. O sea, la cuestión era el cierre del chiringuito por no tener los títulos habilitantes para tener la apertura en ese momento, no tenía los permisos adecuados, y cuando se mezcla un poco de si nos hemos equivocado, si la administración se ha equivocado o no, yo niego la mayor. Yo creo que la administración ha actuado manteniendo los intereses de la propia administración y de los administrados a la hora de evitar que haya un negocio abierto, además en un lugar en un espacio público, sin los títulos adecuados para ejercer esa actividad. Eso en su momento llevó al cierre de la actividad. Otra cuestión, el expediente que viene explicado don Nicolás, en el sentido de qué ha pasado con la sanción y la capacidad que tiene la administrada de recurrir y de aportar otra serie de documentación que en su momento los técnicos tienen que analizar. Pero yo creo que eso, para hablar de que si la administración se ha equivocado en el expediente, yo creo que no, que ha acertado en el hecho de que, y ha quedado claro y queda claro en el expediente en cuanto al cierre del mismo. Otra cuestión es que luego pues el procedimiento haya tenido los cauces que haya tenido y la resolución pues se haya estimado en una parte. Yo creo que eso es más que habitual en las administraciones locales, ¿no? Y una cuestión importante, lo digo por lo que decía don José Domingo, que un tema es las medidas cautelares, porque usted hizo alusión a un recurso de reposición de diciembre. Es un procedimiento de medidas cautelares.
y después está el procedimiento sancionador, que es sobre el que versa, digamos, el recurso de reposición que hoy se trae al Pleno, ¿no? Entonces yo, insisto, yo por lo que veo aquí hay una documentación que llega a la Junta de Gobierno Local en el 11 de marzo de 2013, aparece en el ITER, y es lo que después motiva que haya que solicitar nuevos informes por parte de las áreas. Y entonces, bueno, hay un informe después el 9 de abril de 2013 y eso después va a Junta de Gobierno Local el 26 de abril de 2013. O sea, ya estamos hablando de casi un mes y medio, casi 2 meses de diferencia. Y entonces yo entiendo que ahí es donde se produce fundamentalmente el mayor retraso, porque se produce esa comunicación por parte de Costa, que habría que ver la comunicación por parte de Costa. Sí, creo que está aclarado. Si nos permite, nosotros seguimos el expediente, es decir, hemos hecho una valoración y hemos ido viendo todos los informes, y que además se iniciaba el 28 de septiembre de 2011, es decir, la interesada presentaba una solicitud, como cualquier otro vecino del municipio, para que se pudiera ejercer el servicio de kiosco, cajones, barracas y otros. Era lo que presentaba, ¿no? El 28 de septiembre de 2011. El 9 de enero de 2012 se le requiere que cumpla las condiciones. Pero ese no es el expediente sancionador. Yo sé lo que usted dice. No, estoy hablando del expediente, don Jaime, de cuándo se inició. De lo que hoy no se trata. Es decir, sí, pero bueno, es que de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? Ah, bueno, no, como no. A usted muchas veces le gusta recordar. No es eso, no es eso. Este no es el caso. No es eso, como decía Ortega. Es decir, oye, el expediente sancionador. Y entonces la señora dice, oiga, que no estoy de acuerdo con esta resolución, es decir, que usted adopta, porque creo que se me ha notificado fuera de plazo. Entonces se estima parcialmente, pero no sobre el kiosco y el cierre, como también ha dicho don Esteban. El kiosco está cerrado, la actividad ha cesado, no puede dar porque no hay títulos habilitantes, y lo que está aquí ahora hablando es que cuando se notifica la sanción como consecuencia de ese cierre, que la señora entiende que no se ajusta a su derecho, pero el ayuntamiento entiende que sí, porque no tenía título que la habilitara, bueno, luego trae consecuencia última del expediente sancionador. Y ahí es donde se produce la comunicación y aparece, bueno, lo que ha dicho don Nicolás, en el ITER ese. Entonces, en ese mes y pico de Costa, remite ese nuevo informe, es dominio público, es propiedad municipal, es propiedad de Costa, es donde empiezan a haber informes que luego cuando se notifican, dice, oiga, pero mire, sí, pero usted me lo notificó a mí fuera de plazo. Entonces, eso es lo que se estima, no el expediente de la apertura. Es por diferenciar. Don Jaime, sí, para que no haya problema, y si me permiten continuar, es decir, por supuesto, y la interesada tiene todo el derecho del mundo a intentar reclamar lo que cree que no es justo, incluso pues luchar por sus intereses. Hasta ahí podíamos llegar, y nosotros siempre estaremos pues a favor del vecino cuando tenga la razón y sobre todo cuando esté luchando y siguiendo la legalidad. Pero en este caso es que el 8 de marzo de 2012, en ese mismo expediente, ya consideraba un no acto para ejercer la actividad. Luego, el 27 de abril de 2012, la Concejalía de Obras desestima el formulario de la interesada y se archiva el expediente. Seguimos. El 19 de octubre de 2012, la Concejalía de Obras del Ayuntamiento le da un plazo de 2 días para cerrar el establecimiento, que es lo que tenemos ya ahora, que está cerrado, de medida cautelar, que es la que ha hablado don Nicolás. Bien, el 22 de octubre se vuelve a presentar por parte de la interesada que pues se anule ese cierre cautelar. Seguimos. El 28 de octubre de 2012, el concejal delegado de Obras desestima las alegaciones de la interesada y ordena las medidas cautelares de clausura. 12 de noviembre de 2012, el concejal delegado de Obras incoa el expediente sancionador por infracciones muy graves tipificadas en el artículo 62.1 de la ley. Estamos hablando de las de actividades clasificadas. 4 de diciembre de 2012, vuelve a presentar la afectada escrito en tiempo y forma, argumentando 3 puntos. La nulidad del acuerdo de inicio de expediente sancionador, que debe existir proporcionalidad y que debería notificarse en tiempo y forma. Y el tercer punto que argumenta es que se anule la medida cautelar y que se deje sin efecto. Continuamos con el expediente. El 7 de diciembre de 2012, la interesada presenta otro recurso de reposición contra la medida de cierre. El 18 de diciembre de 2012 se resuelve la apertura del periodo de pruebas. Y lo que decíamos, sí, pudo existir esa incertidumbre de que a quién le pertenecía al ayuntamiento, es a Costa, tenía las autorizaciones, no las tenía, pero podíamos habernos evitado el llegar hasta aquí. Es decir, la Junta de Gobierno podía haber tomado una decisión. La tomó. Tendrá que tomar una decisión solicitando los informes técnicos precisos. O sea, tú no puedes lanzarte a tumba abierta. Entonces yo entiendo que aquí, porque vamos a ver, es que son 3 cosas distintas, don José Domingo. Y usted está leyendo el expediente, punto por punto. Es decir, porque hay una cuestión que es la solicitud de la licencia. Que la solicitud de la licencia se concede. Vale, eso se concede si corresponde o si no corresponde. Vale, eso es un tema, porque eso es un expediente. Está reflejado
en el íter procedimental, pero no es el procedimiento sancionador, no es el expediente sancionador que digamos que aquí es lo que se está trayendo. Después, hay una cuestión posterior que son las medidas cautelares. Es decir, al no concederse el título habilitante, la Concejalía de Obras, si hay un establecimiento que no tiene, digamos, el título habilitante, pues entonces lo primero que hace es establecer unas medidas cautelares. Y eso es un procedimiento de medidas cautelares, que es lo que acaba resolviéndose por parte del señor alcalde, un recurso de reposición en diciembre diciendo procede el establecimiento de las medidas cautelares, es decir, que el mantenimiento de las mismas. Después, lo que tenemos es el procedimiento sancionador en sí, que es lo que se está discutiendo hoy, es decir, el recurso de reposición último que presenta la interesada. Y yo veo que el acuerdo de incoación, estoy viendo aquí la documentación, el acuerdo de incoación es de 12 de noviembre de 2012. Y entonces, bien, claro, plazo de alegaciones para la interesada, proposición de prueba, esto es al margen de las medidas cautelares. Las medidas cautelares llevan un procedimiento y el procedimiento sancionador otro. Se propone una serie de pruebas, yo entiendo que estas pruebas se practican, bueno, insisto, no tengo delante para poderlo ver, pero bueno, entiendo que sí. Se solicitan los informes correspondientes, porque obviamente la Junta de Gobierno tendrá que dictaminar sobre los informes técnicos. Y estamos hablando de que, claro, por lo que veo aquí, la complejidad de este procedimiento en sí es el hecho de que tocas con competencias de costas. Y entonces ya no queda claro, digamos, si es Costas la que procede o si es el ayuntamiento. Y eso se desprende de las propias alegaciones que hace la interesada, porque solicita una serie de pruebas justamente relativas a esto. Entonces, veo que hay un acuerdo de la Junta de Gobierno local en el 11 de marzo de 2013. Fíjese que habíamos hablado de que el acuerdo de incoación es de noviembre y estamos ya en marzo, después de la práctica de las pruebas. Entonces, veo que hay un acuerdo de la Junta de Gobierno local donde se vuelve a solicitar un informe porque hay documentación nueva que llega de Costas, que es donde ahí se produce entiendo yo, porque claro, después transcurre pues casi un mes y medio, casi 2 meses, porque hay que volver a solicitar informes sobre la documentación que llega de Costas. Y entonces, y después al final, pues acaba resolviéndose el procedimiento, y yo entiendo que el procedimiento se resuelve bien porque hay unos informes técnicos que así lo avalan, es decir, las resoluciones todas van con los informes técnicos precisos. Pero al final lo que se produce es un recurso de reposición, que es lo que nosotros hoy en día estamos resolviendo aquí, porque nosotros somos el órgano delegante. Y entonces, como somos el órgano delegante, porque el competente es el Pleno, la Junta de Gobierno local tiene esa competencia como órgano delegado, don Carlos, usted me corrige si estoy diciendo algo que en derecho no sea correcto, entonces, al final, claro, tiene que resolver el recurso de reposición contra la resolución del órgano delegado, tiene que resolverlo el órgano delegante. ¿Cuál es el órgano delegante? El Pleno. Entonces viene aquí este recurso de reposición, donde hay una serie de informes técnicos que dicen que hay que separar cuestiones. Es decir, una cosa es el tema del cierre, que en su momento se practicó, que está cerrado y que los informes técnicos avalan que tiene que estar cerrado porque no hay título habilitante, y al final se ha aclarado que al parecer, digo, por lo que se desprende del expediente, es el ayuntamiento el competente. Y después otra cuestión distinta es la resolución del del procedimiento sancionador en sí, donde se estima parcialmente el recurso de reposición presentado por el interesado, y por una cuestión de carácter formal, por una cuestión de tiempo. Pero insisto, entiendo que al final, digamos, fundamentalmente yo lo que veo aquí es que la gran complejidad de este tema ha sido el tema de costas y ayuntamiento, y este tipo de competencias concurrentes y compartidas, ¿no? Que no queda claro si efectivamente es Costas la que autoriza, si es el ayuntamiento, y pues este es el tema. Bueno, digo por lo que se desprende del expediente. Yo creo que está claro. Sí, de acuerdo con lo que decía don Nicolás en este tema, pero es que otra vez, el 26 de abril de 2013, la Junta de Gobierno local acuerda, entre otros, desestimar las alegaciones presentadas por la afectada. Nuevamente lo hace el 26 de abril de 2013, es decir, sancionar por importe de 15.000 euros por infracción y adoptar como definitiva la medida de clausura y cierre del establecimiento denominado que no se procede a la legalización del mismo. Bueno, esto se hace otra vez, desestimarlo. La Junta de Gobierno local el 26 de abril de 2013, es decir, hace pocos meses. Y luego, con fecha 9 de mayo, la instructora del procedimiento recibe la Secretaría General y traslada con la misma fecha a la Concejalía de Seguridad y Emergencia el citado acuerdo de la Junta de Gobierno local. Pero ya sí que tenemos informes de los técnicos, el último punto, ¿no?, que es lo que se trae aquí al Pleno, que es el 11 de julio, donde sí que la propuesta de resolución en el sentido de estimar parcialmente el recurso de reposición. Pero nuestra pregunta era al iniciar, es decir,
¿Por qué se ha llegado a esto? Si no era para haber tenido más información por parte de Costas, de haber requerido por parte del Ayuntamiento y haber sabido con exactitud si era la competencia del Ayuntamiento de Costas y haber evitado todo este tipo de procedimientos. Lo que nosotros queríamos plantear desde el principio. Claro. Yo, justamente lo que usted está planteando, entiendo yo que es la complejidad que ha tenido el expediente. Es decir, ¿cuál es el competente? ¿Costas o el Ayuntamiento? Y entiendo que al final, por la resolución que recae, el Ayuntamiento se considera competente. Pero claro, entiendo que ha habido por medio informes de varias áreas, informes de Costas, documentación que se ha anexado o que se ha lanzado por parte de Costas hacia el Ayuntamiento, y claro, porque estamos hablando de un establecimiento que no está, o que está en un lugar que hay una serie de competencias concurrentes, porque hay unas competencias por parte de Costas que tiene competencias en dominio público marítimo terrestre, en servidumbres de protección, en servidumbres de tránsito, y después, claro, hay unas competencias de carácter disciplina urbanística por parte del Ayuntamiento. Y en esa, justamente lo que usted está señalando, es decir, en esa concurrencia de competencias donde se produce la complejidad de este asunto, porque claro, si estuviéramos hablando de un establecimiento que está ubicado, yo qué sé, en Charco del Pino, pues obviamente ahí Costas no pondría ningún problema, ¿no? O no habrían, digamos, informes cruzados, pero este es el tema. No, y sobre todo lo que ha significado para el Ayuntamiento y para la afectada, es decir, desde el movimiento de papeleo, el buscar abogados todo el tiempo, y que el Ayuntamiento podía haber dedicado también los técnicos, sobre todo, y los trabajadores, en otros expedientes que también son importantes. Estamos de acuerdo, don José Domingo. Don Antonio, quería decir. Brevemente, sí. Vamos a ver, lo que yo no acabo de entender bien es que un defecto de forma, por haber transcurrido 5 días más de los 6 meses de plazo en el procedimiento sancionador, es motivo para dejar sin efecto la sanción. Y se habla, yo entiendo, que siempre en esta zona del municipio de la costa, donde concurren competencias de costa y municipales, pero si el Ayuntamiento inicia un expediente sancionador en base a las competencias que tiene como tal la Administración local en ese espacio y articula bien un procedimiento sancionador, ¿cómo es que después se pone aquí en el Pleno como la excusa para justificar el incumplimiento del plazo y por lo tanto a dejar sin efecto la sanción el hecho de que haya llegado un informe de Costas y que por lo tanto que si lo otro informe y demás y se pasa el plazo, entonces ya queda? Esto es lo que me parece que de alguna manera entiendo que ha habido una responsabilidad del Ayuntamiento en haber dejado transcurrir más allá de los 6 meses, que por lo tanto ya produce un defecto de forma y se acabó. Con lo cual tiene razón la persona que recurre el expediente y dejar sin efecto la sanción. Creo que ha habido una responsabilidad por parte del Ayuntamiento en no advertir en los plazos en los que tenía que mover los expedientes, ¿no? Es lo que quería manifestar. Sí, bueno, yo que entiendo que estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Claro, es decir, el problema es Costas y la documentación que Costas remite, y además la remite goteadamente, ¿no? No obstante, el expediente está, yo creo que completo, aparte de la complejidad jurídica que la tiene, y que todos, bueno, pues ustedes conocen bien toda la problemática que se ha generado, ¿me entienden?, en este tiempo. Por tanto, es decir, deduzco, no sé si, porque creo que Coalición Canaria había en principio votado favorable, que cambia el voto de comisión, bueno, o en todo caso, yo voy a someter la votación y, en fin, cada uno vota. A ver, votos a... No, pero bueno, yo entiendo que la propuesta que se trae aquí viene avalada por los informes técnicos. Sí, sí, obviamente. Lo que se está proponiendo a pleno. Obviamente, contra los informes técnicos. Don Jaime, si nos permite el sentido del voto, nosotros nos vamos a ir en contra de los informes técnicos del Ayuntamiento. Eso es lo que se manifestó en comisión. Bien, perfecto. Pero eso no quita lo que ha argumentado don Antonio, es decir, claro, que el Ayuntamiento tiene responsabilidad porque no ha cumplido, no ha notificado a tiempo, y eso tendrá que ver tanto la parte política como técnica, o más política que técnica, si ha sido pues avalada por esta. Bien. Voto a favor de la propuesta de resolución tal y como está en la comisión. ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, pues, señores, creo que ha quedado aclarado, espero que medianamente, un tema complejo desde el punto de vista jurídico.